A continuación vamos a hablar sobre el futuro del verbo be. Y en este contexto, este nombre en sí lo puse yo porque técnicamente esto se llama el futuro con el going to, así se llama, going to. Y yo lo puse el futuro del verbo be porque se está ocupando el verbo be dentro de esta estructura. Esa es la razón. Y además es el verbo que se va a conjugar. Por lo tanto, yo lo llamo el futuro con el verbo be o el futuro del verbo be en vez del futuro going to. Ahora, en español nosotros para referirnos al futuro no siempre decimos yo hablaré, tú hablarás, sino que muchas veces decimos simplemente yo voy a hablar. Yo voy a hablar, yo voy a viajar, pero me estoy refiriendo al futuro. Entonces, en inglés, esta estructura de voy a también se usa. Nosotros en español ocupamos el verbo ir más un a y luego otro verbo más. Yo voy a hablar, voy a viajar, yo voy a caminar, voy a estudiar, voy a volar, voy a hacer, cosas por el estilo. En inglés, nosotros también tenemos una estructura en donde el voy a también se va a traducir como going to. Solamente que antes del going to vamos a ocupar el verbo be en presente. Es decir, ¿te acuerdas que hemos visto el am, el is y el are en el presente para el verbo be? Entonces, este am, is y are lo vamos a volver a usar junto al going to. La única diferencia es que este am, este is y este are no se van a traducir. No se van a traducir. Solamente lo único que se va a traducir es el going to. Y este going to se va a traducir como ir a, que en el caso del yo sería yo voy a hablar. Él va a hablar. Ella va a hablar. ¿Te fijas que el verbo am, el verbo is y el verbo are no se están traduciendo, pero sí están ahí para indicar que estamos refiriéndonos al futuro? Es decir, tú no trates de traducirlo como yo, por ejemplo, yo soy yendo a hablar. No tiene sentido. Este am no lo tienes que traducir. Recuerda además que aquí vamos a tener tres posibilidades, tres conjugaciones para los tres equipos de pronombres. Los singulares van a ocupar el is, el del medio, el I, va a ocupar el am y los plurales van a ocupar el are. Y sobre todo lo que no quiero que olvides es que simplemente están siendo de apoyo. El verbo to be acá, que son el am o el is o el are, está sirviendo de apoyo, nada más. Tú no trates de traducirlo porque si no, no va a tener sentido. Pero sí nos va a ayudar porque obviamente no podemos poner el are con el am. Por ejemplo, yo no puedo decir I are, porque el are es un plural y el is también es un singular y el I tiene su propio verbo to be en presente, que es el am. Así que esa es la forma entonces en cómo vas a traducir todas estas oraciones. Yo voy a hablar, él va a hablar, ella va a hablar, nosotros vamos a hablar, tú, usted, ustedes van a hablar, ellos, ellas van a hablar. Y la combinación going to puede reemplazarse por un gonna. No sé si tú has escuchado del gonna. Gonna significa going to. En vez de escribir going to, puedes poner el gonna. Después del verbo to be, ¿te fijas acá? Del am, del is o del are, puedes escribir el gonna en vez de going to. I am gonna speak. Esa es la forma en cómo hablarían muchos nativos, con el gonna. He's gonna speak. She is gonna speak. We are gonna speak. You are gonna speak. They're gonna speak. Pero como te dije, el gonna simplemente está representando al going to. Y es una forma informal de escribir el going to. Además, los verbos am, is y are, que es el verbo to be en sí, en presente, estos verbos tú los puedes escribir como sin la primera vocal, borras la vocal, pones una especie de comilla y lo puedes juntar a sus respectivos pronombres. Por ejemplo, el lo puedes agregar al I, que es su pronombre en sí, diríamos I'm. Lo mismo acá, his, she's, we're, your, their. Y después puedes escribir el going to o el gonna sin ningún problema, pero no va a afectar en ningún sentido a la traducción. Siempre se va a traducir como yo voy a hablar. Y en oraciones negativas, simplemente uno agrega el not. Vas a encontrar el not después del verbo to be, del am, del is o del are, y ahí va a aparecer un not. Eso indica que la oración es negativa.
Y en oraciones interrogativas simplemente vamos a ocupar el am o el are o el is al principio y después viene el sujeto, en este caso los pronombres I, you o he, por ejemplo. Así que esa es la forma entonces en cómo funciona el futuro del verbo to be o el futuro con el going to. Así que te invito a que puedas traducir estas oraciones que te dejo debajo de este video y nos vemos en la siguiente lección.